Sean todos bienvenidos al video de hoy. A continuación, José David Pérez Navarro y mi persona, María Alejandra Cardona Rapalino, les estaremos hablando sobre temas relacionados con la química y la salud. La anestesia. Los primeros relatos que tenemos del uso de compuestos para tratar de aliviar el dolor se remontan a la antigüedad. Por ejemplo, en la época europea, Teodorico de Luca era un médico y obispo que usaba esponjas empapadas de opio y mandragora para aliviar el dolor quirúrgico. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX, los cirujanos no podían ofrecer a los pacientes mucho más que el opio y el alcohol para tratar de soportar el dolor durante un proceso quirúrgico. Pero gracias al desarrollo de la química, en esa época se habían desarrollado sustancias que tenían la propiedad de suprimir el dolor. Por ejemplo, Davy había obtenido óxido nitroso, que es un compuesto que tiene efecto anestésico. ¿Qué es la anestesia? Es un tratamiento que evita que se sienta dolor durante los procedimientos o la cirugía y actúa bloqueando temporalmente las señales sensoriales de dolor de los nervios hacia los centros del cerebro. Tipos de anestesia. Tenemos la anestesia local. Este tratamiento adormece solamente una pequeña sección del cuerpo. Y la anestesia regional, que bloquea el dolor en una parte más grande del cuerpo, por ejemplo una extremidad o para aliviar el dolor de parto durante una cesárea. Y la anestesia general, que es un tratamiento que se usa para procedimientos quirúrgicos mucho más invasivos como una cirugía en el pecho. Para bloquear temporalmente las señales sensoriales del dolor, la anestesia utiliza unos medicamentos llamados anestésicos. Dentro de los que más se utilizan tenemos por ejemplo el midazolam, el diazepam, el propofol. En los años 40, dos farmacólogos, Goodman y Hillman, examinaron los efectos terapéuticos de los agentes de mostaza en tratar ciertos linfomas. Primero indujeron un linfoma en ratón y mostraron que estos tumores se pueden tratar con los agentes de mostaza. Más tarde, un cirujano llamado Gustavo Liscu inyectó estos agentes en un paciente que tenía linfoma de No-Hodgkin y mostró que las masas de tumor en los pacientes se habían reducido. ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia es el uso de fármacos para tratar el cáncer, porque los fármacos son compuestos químicos. ¿Para qué se utiliza la quimioterapia? Antes de hablar de eso tenemos que saber qué es el cáncer. El cáncer representa un grupo amplio de enfermedades diferentes que afectan a distintos órganos y que tiene un aspecto común, que es el estar caracterizado por un crecimiento y una diseminación incontrolada de células debido a fallos en los mecanismos genéticos o epigenéticos de la célula. Teniendo ese concepto, el objetivo de la quimioterapia es detener directamente el crecimiento celular del tumor, dejando esas células incapaces de duplicarse o iniciando artificialmente el proceso normal de muerte celular programada llamado apoptosis. Los fármacos quimioterapéuticos pueden evitar que las células comiencen o completen el ciclo celular al interferir con este proceso reproductivo. Esos serían los agentes citostáticos. O pueden provocar directamente la muerte celular, que serían los agentes citotóxicos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, los productos inyectables de bevacizumab pertenecen a una clase de medicamentos llamados agentes antiangiogénicos, que actúan deteniendo la formación de vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes a los tumores, y eso puede retardar el crecimiento y la diseminación de los tumores. En los fármacos citotóxicos, por ejemplo el paclitaxel, que está prescrito por ejemplo para el cáncer de ovario de pulmón, este impide que la célula se divida y por tanto el tumor crezca. Las vitaminas. El beriberi causa parálisis, fatiga y muerte y se debe a la falta de una vitamina, la B1 o tiamina. En 1886 este brote de enfermedad se esparcía por todos los países asiáticos y un investigador, Heyman, notó estos mismos síntomas en unas gallinas de laboratorio que tenían una dieta de arroz descascarado. Entonces él optó por cambiarle la alimentación a un arroz completo y pudo notar que las gallinas mejoraron. Entonces él concluyó que debía haber algún compuesto químico en la cáscara del arroz que quitaba el padecimiento de la enfermedad. Entonces más adelante Fung descubrió que ese compuesto era un derivado de una amina y él lo llamó las vitaminas porque eran esenciales para la vida en pequeñas cantidades.
Ya vimos la importancia de las vitaminas y cómo un déficit de esta, por ejemplo, puede conllevar a una patología como el beriberi. Pero, ¿qué es una vitamina? Una vitamina es cualquier compuesto orgánico que requiere un organismo vivo, pero que éste no es capaz de producirlo por sí mismo o no lo produce en las cantidades necesarias requeridas por el cuerpo. Y en cuanto a esta definición, no incluyen ahí los nutrientes esenciales en nuestra dieta como los aminoácidos, los ácidos grasos, los carbohidratos o los minerales. Las vitaminas tienen una amplia gama de funciones dentro del cuerpo. Un breve resumen aparece aquí en esta imagen. Por ejemplo, varias de las vitaminas B son importantes para la producción de glóbulos rojos y el metabolismo de una variedad de compuestos durante la digestión. Otros tienen unas partes más específicas del cuerpo, como por ejemplo la vitamina A es importante para la vista, mientras que la vitamina K juega un papel importante en la coagulación de la sangre. Hoy sabemos que el sistema endocrino utiliza hormonas para controlar y coordinar el nivel de producción, el crecimiento y el desarrollo y la respuesta a las lesiones, el estrés y otros factores ambientales en los organismos vivos. Pero por ejemplo, en 1911, Pesar sospechaba que las hormonas sexuales se segregaban en los testículos y en los ovarios, y entonces él experimentó castrando gallos y pudo observar que en los animales operados comenzaba una atrofia de las características sexuales secundarias reflejadas en la reducción del tamaño de la cresta y en la falta de interés del gallo por las gallinas, y cuando se le administraba tejido testicular se revertía el efecto y la cresta le volvía a crecer y regresaba el apetito sexual. Dentro del sistema endocrino hay glándulas. Estas glándulas secretan hormonas y estas hormonas a su vez van a regular ciertas funciones. Por ejemplo, en la tiroides es la glándula responsable de su metabolismo. La paratiroides controla el nivel de calcio, las glándulas suprarrenales controlan la presión arterial, el desarrollo sexual, la respuesta al estrés. La pineal, por ejemplo, gestiona el ciclo del sueño, liberando melatonina, una hormona que provoca somnolencia. El páncreas controla el nivel de azúcar en la sangre. Los ovarios liberan hormonas sexuales llamadas estrógenos, progesterona y testosterona. Y los testículos que pueden producir espermatozoides y liberan la hormona testosterona. Aquí vemos por ejemplo la eritropoyetina, que es una hormona que es producida en el riñón y que controla la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. También vemos la insulina producida por el páncreas y que regula los niveles de azúcar en sangre. Las sulfas. En 1932 el médico alemán Paul Domat encontró que el colorante rojo llamado Prontosil tenía propiedades curativas en conejos afectados por estafilococos y estreptococos. Y cuando su hija cayó enferma, víctima de una infección por estreptococo, lo que él hizo fue probar ese compuesto con ella y funcionó. Entonces más tarde se demostró que la porción de la molécula que tenía esas propiedades bactericidas era un grupo llamado sulfanilamida, y que una vez identificado este principio activo se hicieron numerosas variantes por síntesis química y varias patentes para este compuesto. Hoy en día las sulfonamidas son un grupo de fármacos que se utilizan para tratar infecciones bacterianas, y gracias a este descubrimiento de Domat se le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del efecto antibacterial de Prontosil, que más tarde pues se demostró cuál era la porción de esa molécula que tenía las propiedades bactericidas, que era el grupo llamado sulfanilamida, y del cual hoy se utilizan para tratar infecciones bacterianas de toda una cantidad de fármacos. Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y los animales, ya sea matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Gracias a una serie de afortunadas coincidencias, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Esta se empezó a aplicar durante la Segunda Guerra Mundial a personas que padecían enfermedades infecciosas que no habían podido ser curadas, y pacientes sumidos en fiebres y casi agonizantes se curaban de una forma que rayaba en lo milagroso. La aspirina, conocida por todos, su principio activo fue encontrado en las hojas y corteza del sauce, de tal forma que Hipócrates 200 años antes de Cristo la recetaba para aliviar el dolor general y la fiebre. A través del tiempo, con el aporte de varios científicos, se logró aislar el principio activo, el ácido salicílico, un derivado del fenol. Luego, Charles Gerhardt lo usaría para reaccionar el salicilato de sodio con cloruro de acetilo.
En 1899, el químico alemán Felix Hoffmann convenció a la compañía para la que trabajaba, Bayer, producirlo de forma industrial. Al principio, se comercializó en forma de polvo y se le puso el nombre de aspirina, por A de acetil, spir de la planta Spiraeum maria y la terminación ina, dando alusión a la medicina. El DDT. Aunque hoy en día es una sustancia condenada por los ambientalistas, su descubrimiento hizo ganador del premio Nobel al químico suizo Paul Hermann Müller, quien buscaba un insecticida efectivo y económico. Él sabía que los compuestos que contenían dos suelinos unidos por azufre, oxígeno o azufre-oxígeno eran tóxicos para los insectos, así que luego de 4 años y muchas pruebas descubrió el diclorodifenil tricloretano. Como este no actúa de inmediato, no se había identificado su utilidad antes. En 1940, Müller lo patenta y 2 años después se empieza a comercializar. Aunque fue de gran ayuda combatiendo los mosquitos transmisores de malaria, fiebre amarilla y paludismo, el DDT no era biodegradable, creando entonces bioacumulación. La talidomida se desarrolló en 1956 y se comercializó para controlar la náusea y el mareo, por lo que muchos médicos la recetaron a mujeres gestantes. Lastimosamente, se desconocía el terrible efecto secundario que poseía, así que los bebés de las mujeres que ingerieron la talidomida nacieron con malformaciones. Concretamente, no se les desarrollaron los brazos ni las piernas. En 1961 se prohibió este teratógeno, aunque hoy en día se está estudiando su uso en lepra y sida, lo cual ha provocado un escándalo en la comunidad científica.